Jóvenes estudiantes de grado 10 de Colegio Antonia Santos, bienvenidos de nuevo a su clase de física. Hoy vamos a hacer ejercicios de aplicación de las componentes rectangulares de un vector. Aquí les tengo el primer ejercicio. Vamos a calcular las componentes rectangulares del vector A de la figura. Observen, es un vector A, tiene 15 newton. Si decimos 15 newton, nos referimos a la unidad de medida de fuerzas. O sea, estamos considerando que el vector A es una fuerza de 15 newton. ¿Listo? Bien. Vamos a suponer que el vector A forma con el eje positivo de las X un ángulo de 32 grados. Bien. Entonces ahora tracemos sus componentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya en un video anterior le expliqué que trazamos una recta paralela al eje Y, así. Entre otras cosas, esto se llama proyección del vector sobre el eje de las X. Porque aquí entonces el eje de las X actúa como si fuese un espejo. Un espejo, y entonces la imagen del vector A se ve reflejada acá en el eje de las X. Y entonces la componente horizontal será esta, de aquí hasta este punto, del origen hasta ese punto. La llamamos, si al vector le llamamos A, entonces este será A sub X. Y la componente vertical, entonces trazamos una recta paralela al eje de las X desde la cabeza del vector hasta el eje Y. Entonces, la componente vertical será de aquí, irá de aquí de 0 hasta este punto. Y la llamamos A sub Y. Como lo decía en el video anterior, este vector A sub Y lo podemos trasladar para acá con su misma magnitud, dirección y sentido. Lo que estamos haciendo es una traslación. De igual manera, el eje Y actúa como un espejo, en donde el vector A se refleja en él, y entonces veremos ese reflejo en esta forma. Muy bien, entonces ahí tenemos el triángulo, nuestro triángulo rectángulo. De aquí, aquí, aquí. Estos tres vértices y el ángulo recto acá. Este es el vector A sub Y, la componente vertical. Vamos a calcular esas componentes. Entonces, primero la componente horizontal, A sub X. ¿Cómo está definida? ¿Cómo se calcula? Multiplicando el valor o la longitud del vector A por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje de las X. Si lo hubiésemos llamado B, el vector, este en vez de A lo hubiéramos escrito B, entonces sería B igual, B sub X igual a B coseno de teta. Si lo hubiésemos llamado C, sería C sub X igual a C por coseno de teta. Y así sucesivamente. Lo cual nos dice que la letra que le demos, el nombre que le demos al vector no interesa. Bien, pero como aquí ya lo hemos llamado A, entonces será A sub X igual a A coseno de teta. Ahora reemplacemos. Entonces A sub X será igual a, ¿cuánto vale A? 15 newton. Entonces será 15 newton por el coseno ¿de qué ángulo? De 32 grados. Con una calculadora buscamos el coseno de 32. Nuestra calculadora debe estar en el modo DEG. ¿Cómo sabemos que está en el modo DG? Porque aquí hay una pequeña D. Vamos a ver si la cámara la visualiza bien. Hay una pequeña D ahí arriba. ¿Sí la están observando? Claro, muy bien.
Entonces, ¿cómo calculamos el coseno de 32? Facilito, vea. Marcamos coseno, cos, y enseguida el número 32 y le damos igual. Y entonces aparece que es 0,8480448, etc. Bien, entonces eso lo reemplazamos acá. A sub x igual a 15 newton por 0,848, etc. Entre más cifras decimales coloquemos después del 0, más preciso es el resultado. Entonces, a sub x será igual, entonces multiplicamos 15 por este número. 15 por el valor del coseno de 32. Es 15 por coseno de 32. Y eso nos da un valor de 12,72 newton, que son las unidades de fuerza. Entonces este es el valor de la componente horizontal. Vamos a escribirla acá enseguida. Observen que acá no le colocamos la flequita encima porque estamos hablando de su módulo, o sea, de su valor numérico. Entonces colocamos, vamos a colocarlo acá debajo, a sub x igual a 12,72 newton. Para calcular la componente vertical, entonces procedemos de manera similar, pero recuerden que su fórmula es A sub y igual a A por seno de teta. Reemplazamos. A sub y igual a A. ¿Cuánto vale A? 15 newton, entonces sería 15 newton por el seno de teta. ¿Cuánto vale teta? 32 grados. Y de forma similar, entonces, en calculadora buscamos el seno de 32. Como lo hicimos anteriormente para el coseno. Seno, vea, sin, nuevamente, vea. Seno, sin, que es seno de 32 igual 0,5299. Entonces por 0,5299. Repito, entre más cifras decimales le demos aquí, mayor precisión habrá en el valor de esta componente. Si le colocas 2, o sea, hasta 52 está muy bien. Hasta 529, bien. Hasta 5299, mucho mejor. Entonces multiplicamos ese valor por 15 y nos da 7,94 newton. Entonces tenemos que la componente vertical, vamos a escribirla acá, A sub y es igual a 7,94 newton. Observen que ambos valores son positivos. ¿Por qué? Se considera positivo porque, mire, la componente horizontal está sobre el eje positivo de las X, es decir, de 0 hacia la derecha. Y la componente vertical, esta, que es la misma esta, está de 0 hacia arriba. Entonces, ambas componentes son positivas. Bien, veamos otro ejercicio. Vamos a calcular las componentes rectangulares del vector B de la figura. Ahora nuestro vector está en el segundo cuadrante y forma un ángulo de 150 grados con la horizontal, o sea, con el eje positivo de las X. Pude haberte dicho, en vez de 150, aquí 30. Y eso da igual. Porque cuando vayamos a calcular, por ejemplo, con el ángulo de 150, el seno de 150 será positivo y el coseno positivo, dependiendo de... ¿Por qué? Porque la componente horizontal estará de 0 hacia la izquierda. Pero bien, vamos a trabajar con el ángulo de 30. Trabajemos con el ángulo de 30. Vamos a suponer que entonces
eh, el vector forma un ángulo de 30 grados con el eje negativo de las X. Aquí trazamos hacemos la proyección del vector sobre los ejes para determinar dónde están ubicadas sus componentes. Recuerde que son rectas paralelas a los ejes. Una recta paralela al eje de las X, esta que estoy trazando, y una recta paralela al eje X, la que tracé inicialmente. Entonces, las componentes las tendremos aquí. Esta componente será de aquí hasta aquí B sub X. El vector lo hemos llamado B, entonces el vector lo llamamos B, entonces este será B sub X. Y esta componente de aquí hasta este punto será B sub Y, que es esta misma que vemos acá. Es la misma componente, esta que está aquí. B sub Y. Observen que entonces tenemos un triángulo rectángulo aquí, vean. Y ahí entonces calculamos las componentes. ¿Cómo calculamos B sub X? B sub X ya no le colocamos la flechita encima porque estamos trabajando ahora con su valor numérico. Igual a B por coseno, en este caso de 30. Coseno de 30. Y entonces reemplazamos. B sub X será igual a B. B vale, vamos a suponer que B valga 18 newton. Entonces será 18 newton por el coseno de 30 grados. Aquí no era esa, todavía no debíamos escribir 30, sino coseno de teta. ¿Listo? Y reemplazamos ahí. Entonces buscamos en calculadora el coseno de 30, entonces tendríamos 18 newton por, buscamos coseno de 30, coseno, vean, entonces sería coseno de 30 grados, eso da raíz de 3 sobre 2, si le damos aquí donde dice SD, nos lo da en decimal, en forma decimal. Eso es 0,8660. 0,866. Y entonces B sub X será igual. Eso lo multiplicamos por 18 y nos da 15.58 newton. 15.58 newton. Ahora observen, miren. Aquí el coseno de 30 es positivo. Pero si vemos que la componente horizontal está dirigida hacia la izquierda, entonces la consideramos negativa. Entonces aquí será menos. Anteriormente yo les había dicho que podíamos trabajar con el ángulo de 150. Si ponemos aquí coseno de 150 y lo buscamos en calculadora, entonces vamos a buscar coseno de 150. Entonces fíjense que la calculadora nos da enseguida el signo menos aquí, vean. ¿Listo? Esa era la gran diferencia que les quería decir anteriormente, que podíamos trabajar con el ángulo de 150, entonces era menos 0,866. Y entonces ahí la calculadora sí nos da enseguida el signo de la componente. ¿Por qué podemos trabajar con el ángulo de 150? Muy sencillo, porque mire, hasta aquí 150. ¿Listo? ¿Y cuánto es 150 más 30? Pues 180, que es todos los dos cuadrantes. O sea, los ángulos comprendidos en el segundo cuadrante están entre 90 y 180. Bien, jóvenes, de manera similar
calculamos la componente vertical, o sea, B sub Y. Entonces, B sub Y será igual a B por seno del ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Entonces, B sub Y será igual a 18 newton por el seno de 30. Ahí repito nuevamente, podemos escribir 30 o 150, da igual. Y entonces buscamos aquí seno de 30, seno, otra vez repitamos, seno de 30, le damos a igual, y entonces aparece ahí 1/2, y aquí lo podemos, para que la calculadora, pulsamos aquí esta tecla, para que la calculadora nos las dé en forma decimal, dice 0,5. Entonces reemplazamos acá B sub Y igual a 18 newton por 0,5. Al multiplicar eso nos queda B sub Y igual a 9 newton. Y ese es el valor de la componente vertical. Como está dirigida hacia arriba, es positiva. Entonces B sub Y igual a 9 newton. Les decía que, fíjense que ahí calculamos seno de 30, pero también pudimos haber calculado seno de 150. Mire, seno de 150 y nos va a dar el mismo valor. O sea que la calculadora nos puede dar el signo sin estar colocando allá, sin estar considerando si es hacia la izquierda o hacia la derecha, etc. Pero es muy bueno que usted aprenda a distinguir, aplicar las convenciones. De 0 hacia la derecha positivo, de 0 hacia la izquierda negativo, de 0 hacia arriba positivo, de 0 hacia abajo negativo. Bien, jóvenes, entonces con esta explicación podemos haber contribuido para que usted desarrolle su actividad de la guía número 3. Si el vector está en el tercero, en el cuarto, se siguen los mismos pasos, se sigue el mismo procedimiento. ¿Listo? Y siempre acá le vamos a decir calcular las componentes rectangulares de tal vector, y acá le vamos a indicar cuánto mide el vector y qué ángulo forma con el eje horizontal. Muy bien, que tengan buenos días.